Hay un video que se ha compartido en TikTok y en redes millones de veces y todas las personas dicen lo mismo, que el 12 de agosto de 2026 la Tierra va a perder la gravedad. Son 7 segundos. 7 segundos en los que, según este video, todo lo que no esté sujeto al suelo va a flotar. Personas, autos, muebles, mascotas. El video menciona un supuesto documento filtrado de la NASA. Es el proyecto Anchor. Un documento tan secreto que, según los que comparten, esto fue eliminado de los servidores de la NASA apenas unas horas después de filtrarse. Ahora, yo sé que todos estamos pensando lo mismo y es falso, y es cierto, esto es falso. La NASA lo desmintió, lo desmintieron medios internacionales, lo desmintieron medios también nacionales, y publicaron un artículo explicando que no, la Tierra no va a perder la gravedad, que eso es físicamente imposible, que el proyecto Anchor no es algo cierto, ¿no? Pero aquí está lo interesante y aquí está lo raro del asunto, por decirlo así. ¿Por qué con internet, por qué con inteligencia artificial la gente se sigue espantando de esto? ¿Por qué en pleno 2026, con misiones a Marte, la gente sigue creyendo lo mismo que hace 3000 años? El rumor de los 7 segundos sin gravedad no nació de la nada. Empezó a circular a principios de 2024 cuando alguien, nunca se supo quién, publicó un hilo en Reddit afirmando que había encontrado un documento clasificado en los servidores públicos de la NASA. Según ese hilo, el documento detallaba que durante el eclipse solar que iba a ocurrir 2 años después, el 12 de agosto de 2026, se produciría una anomalía gravitacional. El hilo original fue eliminado en menos de 24 horas, pero ya era tarde. Alguien le tomó captura. Alguien lo copió a Twitter y alguien hizo un TikTok dramatizándolo con música de suspenso. Y en semanas, el proyecto Anchor ya era verdad para millones de personas. Los expertos lo llamaban desinformación astronómica, pero los psicólogos lo llaman otra cosa, miedo ancestral. Porque no importa cuánta tecnología tengamos, cuando el sol se apaga, algo en nuestro cerebro reptiliano se activa. Algo que existía antes que la ciencia. Algo que existía antes que la escritura. Y es precisamente ahí donde empieza lo perturbador. Porque este miedo, este pánico irracional que hoy disfrazamos de documentos filtrados y teorías de conspiración, no es nuevo. Es el mismo miedo que sintieron nuestros antepasados. La única diferencia es que ellos no tenían TikTok para contarlo. Ellos lo escribieron en piedra y lo que escribieron, pues, hiela la sangre. Vamos a viajar 3000 años atrás. Mesoamérica, los mayas. Todos estos pueblos desarrollaron un conocimiento astronómico que todavía hoy, en pleno siglo XXI, nos cuesta explicar. Sin telescopios, sin instrumentos de precisión, sin matemáticas modernas, calcularon el ciclo de Venus con un margen de error de horas. Predijeron eclipses solares y lunares con siglos de anticipación. Para los mayas el eclipse no era un evento astronómico bonito, era una guerra que ocurría en el cielo, pero cuyas consecuencias se sentían en la tierra. Durante el eclipse, según los textos mayas, jaguares celestiales atacaban al sol, lo desgarraban, lo devoraban. El cielo se teñía de rojo, el color de la sangre. La temperatura caía de golpe, el aliento del inframundo. Las aves dejaban de cantar, los animales se ocultaban y los sacerdotes mayas sabían que si no actuaban, el sol podía no regresar. Y actuaban, vaya que actuaban. El Código Dresde, uno de los 3 únicos libros mayas que sobrevivieron a la conquista española, contiene tablas enteras dedicadas exclusivamente a predecir eclipses. Tablas que siguen siendo precisas el día de hoy. No eran observaciones pasivas, eran advertencias. Cada eclipse registrado venía acompañado de instrucciones. Eran pues como rituales. Y muchas de esas instrucciones terminaban en sacrificio. Mesopotamia. Los babilonios, ellos también predecían eclipses. También los temían, pero su enfoque era distinto. Para los babilonios el eclipse no era una amenaza contra el mundo, era una amenaza directa contra el rey. El eclipse era un presagio que anunciaba la muerte del gobernante. Así que hacían algo que suena a película de suspenso. Cuando los astrónomos babilonios detectaban que se acercaba un eclipse, elegían a un sustituto, un prisionero, un campesino, alguien que no tuviera nada que perder, o tal vez mejor dicho, alguien a quien no le importara perder. Los vestían con las ropas del rey, los sentaban en el trono, le daban la corona y durante el eclipse
él recibía la sentencia del cielo. Después, cuando el sol regresaba, ejecutaban al rey falso. Un verdadero rey se salvaba. El mensaje del cielo había sido recibido y contestado con sangre. Los vikingos tenían su propia mitología. Era la mitología nórdica. El sol era perseguido constantemente por Skuld, un lobo gigantesco, hijo de Fenrir, nieto de Loki. Skuld corría detrás del sol cada día, cada hora, cada minuto, y de vez en cuando lo alcanzaba. Cuando lo hacía, el eclipse empezaba. El lobo empezaba a devorar el sol pedazo por pedazo. Los vikingos no se quedaban de brazos cruzados. Gritaban, golpeaban ollas, escudos, lo que tuvieran en mano. Hacían el mayor ruido posible. La idea, según ellos, era simple pero desesperada. Era espantar al lobo, hacer que soltara al sol, y funcionaba. El sol siempre volvía. El lobo siempre soltaba a su presa hasta la próxima vez. Y aquí está el patrón que debería quitarnos el sueño. Fíjense bien. Son 3 civilizaciones, 3 continentes distintos, 0 contacto entre ellas. Los mayas jamás supieron que los vikingos existían. Los babilonios jamás oyeron hablar de Mesoamérica. Y sin embargo, las 3 llegaron exactamente a la misma conclusión. El eclipse no es un fenómeno astronómico. El eclipse es una amenaza. El eclipse es un portal. El eclipse es algo contra lo que hay que protegerse. ¿Cómo es posible que culturas que no se conocían, que hablaban idiomas distintos, que adoraban dioses distintos, coincidieran en algo tan específico? La arqueología oficial no tiene una respuesta satisfactoria, pero los textos antiguos sí. Ellos lo llamaban advertencia. Y miren, los mayas, los babilonios, los vikingos, podrían quedarse en una clase de historia algo interesante pero lejana, algo que pasó hace siglos y que ya no aplica. Pero no es el caso, porque los ocultistas de hoy están viendo este eclipse con la misma inquietud o tal vez más. Vamos a lo concreto. El 12 de agosto de 2026 el Sol está en Leo. Leo es el signo regido por el Sol. Es su casa, es su trono. Es el lugar donde el Sol es más poderoso. Y justo ahí, en su propio territorio, la Luna va a tapar, va a desaparecer al rey en su trono. En astrología esotérica, esto es de lo más potente que existe. El eclipse solar en Leo simboliza la caída del poder establecido. Líderes que caen, imperios que se tambalean, egos que se destruyen. Y esto es cuando el Sol, el centro mismo de nuestro sistema, lo que da vida a todo, es ocultado justamente en su momento de máxima fuerza. Las tradiciones lo interpretan como una señal de colapso, de transformación forzada, de muerte simbólica. Pero eso no es lo más perturbador. Lo más perturbador es la fecha. 4 días antes del eclipse, el 8 de agosto que justamente ya pasó, en círculos herméticos, New Age y ocultistas, el 8 de agosto es conocido como el portal del león. Según esta tradición, cada 8 de agosto ocurre una alineación, es una alineación cósmica entre la Tierra y Sirio, la estrella más brillante del cielo. Las pirámides de Giza apuntan hacia Sirio en esta fecha, y supuestamente el velo entre dimensiones, lo que nos separa del otro lado, se adelgaza. El portal se abre el 8 del 8. Y 4 días después, 4, el 12 de agosto, es cuando sucede este eclipse total. Meteoros cruzando el cielo, planetas alineados. El portal, según los que creen en esto, ya está abierto. El eclipse no es el evento. El eclipse es el momento en que algo lo cruza. En la santería y en la brujería, los eclipses siempre han sido considerados momentos de poder extremo. Son ventanas en que los rituales funcionan distinto y en las que las protecciones fallan, en las que las entidades, o como quieran llamarlas, pueden cruzar del otro lado con más facilidad. No es casualidad que en prácticamente todas las tradiciones ocultistas, el eclipse solar sea el momento en el que los trabajos más peligrosos se realizan, porque durante esos minutos de oscuridad, según estas prácticas, las reglas normales no aplican. La Golden Dawn, la sociedad hermética que influenció a algunos y a practicantes de todo el mundo occidental moderno, los eclipses se consideran momentos de desequilibrio cósmico. El mago puede aprovechar ese desequilibrio para hacer trabajos que cualquier
en cualquier otro momento serían pues, prácticamente imposibles. Y miren, yo sé que muchos pensarán que la gente quiere encontrar patrones en donde no los hay, que quiere encontrar ciertas condiciones y a todo encontrarles pues un sentido, ¿no? Pero en algunas ocasiones pareciera que todo esto te hace dudar, ¿no creen? Y vaya, esto los mayas, los babilonios, los vikingos, los astrólogos, ocultistas y brujos pues podrían estar equivocados, pero resulta que la ciencia acaba de confirmar lo único que ninguna de estas culturas podría haberse inventado. El 12 de agosto de 2026 van a coincidir tres fenómenos astronómicos que estadísticamente no deberían coincidir. Y no lo digo yo, lo dicen los astrónomos. Vamos a los datos. Punto 1. El eclipse solar es el 12 de agosto. La sombra de la luna va a tocar tierra en Groenlandia y va a cruzar Islandia. Va a barrer el Atlántico Norte y va a entrar a Europa por Galicia, al norte de España. La franja de la totalidad, la zona donde el sol se va a cubrir completamente, tiene apenas 290 kilómetros de ancho. Quien esté dentro de esta franja va a experimentar 2 minutos y medio de oscuridad en pleno día. La temperatura va a bajar entre 5 y 10 grados en segundos. Las aves van a dejar de cantar y el viento va a cambiar de dirección. Es lo que los científicos llaman la respuesta biológica al eclipse. Los antiguos lo llamaban el momento en que los dioses contienen la respiración. El punto número 2, y este es también muy curioso, es la lluvia de meteoros de las Pérsidas. Las Pérsidas ocurren cada año cuando la Tierra atraviesa la estela de escombros de un cometa. Son fragmentos de hielo, roca y polvo que entran a la atmósfera a más de 200.000 kilómetros por hora. Vaya, esto bajo condiciones normales, en una noche sin luna se pueden ver entre 60 y 100 meteoros por hora. Pero ¿qué pasa cuando el cielo se oscurece en pleno atardecer? Justo en el día máximo pico de las Pérsidas, pues exacto, que el eclipse y la lluvia de estos meteoros ocurren en el mismo tiempo. Los astrónomos han calculado que la probabilidad de que un eclipse solar coincida con el pico exacto de una lluvia de meteoros, pues es bajísima. Estamos hablando de un evento que ocurre una vez cada varios siglos. No es normal, estadísticamente esto es absurdo. Y un punto también importante que tal vez creo yo que este es el que se da tal vez más común, podría hablar desde la ignorancia, es la alineación planetaria. El 12 de octubre, desde la perspectiva de la Tierra, 6 planetas van a estar alineados a lo largo de la elíptica: Júpiter, Mercurio, Marte, Urano, Saturno, Neptuno. Y no es una alineación perfecta como las de las películas de Hollywood, donde los planetas forman una línea totalmente recta, pero están todos visibles en el cielo nocturno al mismo tiempo, distribuidos en una secuencia. Las alineaciones planetarias no son exactamente o no son excepcionalmente raras por sí solas, pasan cada pocos años, y es lo que yo comentaba. Pero pregúntense esto: ¿cuándo fue la última vez que una alineación de 6 planetas coincidió pues, con un eclipse solar total y con el pico de lluvias de meteoros, ¿no? Entonces es aquí donde se vuelve algo ya más curioso. Pues vaya, los astrónomos profesionales están fascinados, lo llaman una coincidencia extraordinaria, pero ellos mismos no pueden explicar pues por qué justamente pasa esto, ¿no? Y es aquí donde todo cierra, porque los mayas no tenían telescopios, no conocían a Urano, no conocían a Neptuno, no sabían la existencia de varios cometas, pero en el Chilam Balam, uno de los libros sagrados mayas, hay un pasaje que describe algo imposible, algo que pues no debería existir, no debería haber podido saberse. Y habla de un día en que el sol fue devorado mientras los astros se alineaban en el cielo, y aquí ardían estrellas que caían. Pues es bastante raro todo esto, ¿no creen? Y ya para terminar, hay una pregunta que me he hecho muchas veces pues, mientras revisábamos acerca de este video. ¿Cuántas casualidades se necesitan para que algo deje de serlo? ¿2, 3, 5? Porque no es solo el rumor de los 7 segundos sin gravedad que esto haya aterrorizado a millones de personas, ¿no? No es solo que los mayas, los babilonios y los vikingos consideran que un eclipse es una amenaza. No, no es eso. Es más bien todo esto junto, es un patrón. Yo no les voy a decir que se acaba el mundo el 12 de agosto, no es el mensaje del video. El mensaje es: volteen al cielo, volteen
y vean el cielo como lo hacían nuestros antepasados. No con el cinismo del que ya lo sabe todo, ¿no? Eso creo que nos está arruinando. No con la arrogancia del que cree que la ciencia lo explica todo. Volteen al cielo con la humildad del que entiende que hay cosas que todavía no comprendemos. Y pregúntense, si los mayas tenían razón en todo lo demás, ¿por qué iban a estar equivocándose en esto? Vamos a hacer una cadena de videos acerca de todo esto. En unos días vamos a publicar el segundo video de esta serie. Vamos a meternos en lo que los mayas realmente ocultaron sobre los eclipses solares, las leyendas que fueron suprimidas, textos que desaparecieron, conocimiento que no estaba destinado a ser encontrado. Entonces, esto se va a poner interesante. Si este video te gustó, déjanos un like, suscríbanse al Templo del Terror y lo más importante, díganos en los comentarios qué creen que va a pasar el 12 de agosto. ¿Esto fue una casualidad, una profecía o algo que ni siquiera podemos nombrar todavía? Los vamos a leer. Así que nos vemos hasta el siguiente video.